Yo quisiera preguntarle al doctor Pichigua, viceministro de Economía. Tenemos la suerte de tener de un lado a personas que nos pueden dar información y nos la han dado del lado de los beneficiarios, del lado de los que demandan los recursos. Y tenemos del otro lado a los dos funcionarios públicos, creo que conocen, que son los que conocen mejor el tema del canon en general y en el caso específico del canon de hidrocarburos. Al doctor Pichigua quisiera preguntarle qué haríamos con el canon petrolero respecto a este valor de determinación que incluso mencionó usted muy bien en el artículo 77 de la Constitución. El artículo 77 de la Constitución dice que las regiones participan del total de ingresos y rentas percibidos por el Estado por la explotación de recursos naturales. Y el Estado percibe regalías, en el caso de hidrocarburos, regalías e impuestos. No percibe valor bruto de la producción. Entonces, ese 18,75% en realidad es una herencia de la antigua ley, la 21678, que decía el canon ad valorem de la producción. Y lo hemos arrastrado 47 años. ¿Qué piensa usted que deberíamos modificar en la ley del canon? Yo vengo repitiendo hace años que deberíamos homologar el canon del petróleo con el del gas, hacerlos igualitos a los dos y que los dos sean un cálculo en función de la regalía y del impuesto a la renta, punto. ¿Qué nos puede decir respecto a qué sería necesario hacer en la legislación del canon para que el canon no se convierta en una barrera para la inversión? Porque si seguimos diciendo el canon tiene que salir de la regalía, nuestra regalía mínima tiene que ser 18,75. Y con una regalía mínima de 18,75 estamos fuera de competencia en la región que tiene regalías de 8%, 5%, 10%. ¿Qué hacemos, doctor Pichigua, para, a partir de la ley del canon, modificándola, ayudar a esta competitividad para atraer inversiones? Sí, el Poder Ejecutivo hace algún tiempo estuvo trabajando, finalmente no lo presentó, pero sí, yo creo que es buen momento para volver a generar consenso sobre el tema. O sea, el tema de canon petrolero es un problema sensible. O sea, no solamente es un tema de distribución, ¿ya? Yo creo que el tema de distribución es el tema menor, en verdad. El problema es agenciarse los recursos. Y el problema del canon petrolero es que, como se mencionó, es que las fuentes que financian el canon están divorciados de la distribución del canon, de la distribución de ese fondo. Es decir, tienen la obligación de distribuir 18,75 y no tienen la garantía que en el futuro vayas a tener 18,75 del valor de la producción para distribuir en calidad de canon o sobre canon. ¿Está bien? En particular, la que se refiere al canon sobre canon que proviene de regalía. Recuerden que también hay el 50% que proviene del impuesto a la renta. Ahí sí queda claro que es el 50%, pero en el caso de regalía no. Las regalías se establecen en cada contrato. Entonces ahí tenemos un problema y efectivamente la tarea ahí es volver a discutir la solución. O sea, si se llega a un consenso puede ser muy simple, porque es simplemente lo que dice la ley de canon actual es que la ley de canon petrolero mantiene sus normas vigentes. Entonces tendríamos que dejar sin efecto eso y adscribir simplemente al canon petrolero a la ley de canon. Digamos, pero digamos, la solución ya está planteada en la ley de canon. Entonces, simplemente es, digamos, modificar los artículos donde aparece que el canon petrolero mantiene su norma vigente. Ahora, no es un tema muy simple, porque obviamente tiene que haber consenso y hay que trabajar de nuevo con el Congreso para ver si se apuntala esa posibilidad. ¿Por qué? Porque en el caso del canon, en particular de Loreto, el problema es esa heterogeneidad de recaudación de regalía para cada lote, según, digamos, las capacidades de cada lote. Entonces, pone en riesgo el financiamiento
del CAN. Y yo creo que también podría poner en riesgo el financiamiento del Fondo Social. O sea, salvo que el Fondo Social se establezca antes que se distribuya como CAN. O sea, ahí hay que tener, por eso, muchísimo cuidado, porque si yo digo, si ya con las normas vigentes tenemos que distribuir 18.75 más pagar las compensaciones a Ocinelmin, a Energía y Minas, a Minam, etcétera, y al mismo Petro, esto hace que, digamos, el financiamiento sea complicado. Entonces, la solución es muy simple, en mi opinión es muy simple, pero requiere todo un trabajo de llegar a un consenso. Muy bien. Muchas gracias, doctor Pichigua. Muchas gracias por su respuesta y por el anuncio de retomar